Atención, última hora, amigos, porque lo que os vengo a contar hoy es, sencillamente, el epílogo trágico de un cuento que estaba condenado a terminar mal, muy mal. Estamos siendo testigos del que podría ser el hachazo definitivo al ya tambaleante clan Campos, una familia que, no nos engañemos, ha estirado el chicle de su relevancia mediática hasta la extenuación, y al fin la cuerda se ha roto, y de la forma más dolorosa posible. La noticia que nos llega fresquita del portal Informalia es un auténtico jarro de agua fría para un miembro del clan que aspiraba a consolidarse en la televisión, pero que ha chocado de bruces con una realidad cruel y demoledora. Hablamos, por supuesto, de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego y, por extensión, nieto de la incombustible María Teresa Campos, cuyo intento de seguir los pasos familiares ha resultado en un fracaso estrepitoso y sin paliativos. Se decía que venía con aires de grandeza, prometiendo revolucionar el salseo, pero la cosa ha acabado en un absoluto desastre, en una catástrofe televisiva sin precedentes para él. Desde hace algún tiempo, amigos, José María Almoguera ha intentado, con más pena que gloria, vivir de esto del salseo y la prensa del corazón. Quiso reinventarse como colaborador televisivo, soñaba con ser un rostro habitual en Mediaset, con su silla fija en programas de máxima audiencia, pero la verdad es que la cosa, como ya os adelantábamos, no ha cuajado en absoluto. De hecho, la situación es mucho peor de lo que nos podíamos imaginar, porque según las informaciones que manejamos, estaría prácticamente sentenciado, o mejor dicho, condenado, en Telecinco. Su paso por la pantalla ha sido, sencillamente, un visto y no visto, una efímera aparición que ha dejado más dudas que certezas, y que ha terminado en la más absoluta irrelevancia. Y es que, seamos sinceros, lo del hijo de Carmen Borrego, si no ha funcionado, es porque, simple y llanamente, su personaje no conectó con la audiencia, no generó el interés necesario para mantenerse a flote en el competitivo mundo de la televisión. Pero yo os digo una cosa, y esto es muy importante, a lo mejor no debería ser el único de esa familia que tendría que plantearse su continuidad en el foco mediático. Porque, y esto es algo que muchos de vosotros ya habéis notado y comentado en las redes, hay una fatiga palpable con todo el clan, un cansancio que roza el hartazgo y que se está traduciendo en un rechazo cada vez más evidente por parte del público. El otro día lo vimos todos, sin ir más lejos, con su prima, con la mismísima Alejandra Rubio y la bronca que le echó la presentadora Patricia Pardo en directo, harta de verla siempre en el plato con esa cara de seta, con esa actitud que no termina de enganchar. Eso fue una señal, un aviso muy serio de que la cosa no anda bien para nadie en esa estirpe televisiva. Lo digo porque a lo mejor Alejandra Rubio también debería estar tomando buena nota de todo esto y darse cuenta de que con el apellido, queridos amigos, ya no basta. No es suficiente para asegurar un puesto ni para captar el interés de una audiencia cada vez más exigente y, diría yo, más quemada. Ya se nota, y se nota mucho, que todo lo que tiene que ver con el clan Campos cansa a la audiencia, es un peso insoportable que provoca directamente rechazo. Nos han metido a las Campos hasta en la sopa, a la familia entera sin excepción, en televisión, y esto, os lo juro, no se podía sostener en el tiempo. Era insostenible. Alguien, tarde o temprano, tenía que pagar los platos rotos, y en este caso parece que el primero en caer, y de qué manera, es José María. Aunque, y esto es solo el principio, ya os digo que la cosa promete mucha más tela que cortar en los próximos días y semanas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho y no quieres perderte ni un solo detalle de este tipo de salseos que te traemos en exclusiva, te animo a que te suscribas ahora mismo al canal Teras de Salseo. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir desenmascarando la verdad. Créeme, la cosa se va a poner muy interesante. Pero no solo queremos informaros, queremos sentiros cerca, queremos esa conexión única que solo se genera entre nosotros. Así que, antes de zambullirnos de lleno en la catastrófica caída de José María, contadme aquí abajo, en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo hoy? ¿Y qué os ha parecido esta noticia sobre el hijo de Carmen Borrego? Vuestras opiniones son oro para nosotros, vuestra perspectiva es clave para entender este entramado familiar y mediático. Volviendo a José María Almoguera, Informalia afirma que su madre, la mismísima Carmen Borrego, ya le estaría buscando trabajo, no solo a él, sino también a su nuera. Y es que, queridos míos, parece que los pobres no son capaces de sacarse las castañas del fuego solitos, sin la ayuda incondicional y, diría yo, desesperada de mamá. Se dice en el ambiente mediático que la televisión, y esto es muy fuerte, desprecia, literalmente, a José María Almoguera y a su pareja, María la Jerezana, ex concursante de Gran Hermano,
con la que comparte su vida y sus problemas ahora mismo. Un golpe durísimo para una pareja que creía tener el futuro asegurado bajo los focos. Se cuenta, y esto es clave para entender el drama, que José María Almoguera parecía decidido a convertirse en un rostro habitual del universo Mediaset, es decir, a unirse de lleno a la tradición familiar de vivir, de sentarse en los platos, cobrar por ir a fiestas, posar en el fotocall, salir en portadas y, si hacía falta, poner a parir a un ex o a una madre, o lo que fuese necesario para mantenerse en la cresta de la ola. Su trayectoria, aunque efímera, arrancó con una gran explosión. Ya se sentó en un plato para hablar de su madre, de su tía, de su prima y de todos los dramas familiares que salpicaban a las Campos, a todo el clan. Todo apuntaba a que el nieto de María Teresa Campos había cambiado definitivamente de rumbo profesional, dejando atrás su trabajo detrás de las cámaras, donde había estado toda la vida, para lanzarse al estrellato, al primer plano, a la fama, a ese glamour televisivo que tanto había anhelado. Se buscó representante, dejó atrás su trabajo en la producción y comenzó a frecuentar saraos y actos sociales, convencido de que su destino estaba bajo los focos, de que se comería el mundo. Se veía, os lo juro, viviendo de esto, igual que su prima Alejandra, o su madre, o su tía. Pero, amigos, la historia no ha salido como él esperaba, ni mucho menos como se lo había pintado su representante, que por lo visto le vendió un cuento de hadas que ha terminado en pesadilla. En apenas unas semanas, Almoguera ha pasado de ser, supuestamente, el nuevo fichaje estrella de Telecinco, el colaborador de Tardear, a desaparecer por completo de la parrilla sin que nadie quiera contar con él. Ni rastro suyo, ni en el programa, ni en los pasillos de Mediaset, ni en ningún otro formato. Ni él ni su novia, María la Jerezana, han vuelto a asomar por televisión. Los rumores, que corren como la pólvora en los pasillos de las televisiones, apuntan a que la cadena ha prescindido de ambos sin contemplación alguna, sin pensárselo dos veces. La situación, como podéis imaginar, contrasta dramáticamente con las expectativas tan altas que José María tenía puestas en esta nueva etapa, en este sueño dorado que se le ha convertido en cenizas. Él mismo parecía convencido, totalmente seguro, de que su sitio estaba en los platós, bajo los focos, opinando sobre su familia o contando su versión del culebrón familiar, pero la realidad, amigos, le ha devuelto de golpe a los pies en el suelo. ¿Y de qué manera? Una fuente del sector, una voz autorizada que conoce bien este mundillo, comenta sobre él algo demoledor. Al margen de que su personaje nunca caló en la audiencia, que nunca conectó con la gente, y siempre se le vio como un aprovechado, un oportunista, gestionó mal algunos asuntos, incluso más allá de la televisión. Se ha equivocado, y mucho, tomando decisiones con las entrevistas en revistas, eligiendo el momento y el contenido de sus exclusivas de una manera que le ha pasado una factura carísima. De hecho, la última, concedida junto a María la Jerezana para la revista Lecturas, pasó totalmente desapercibida, un fracaso absoluto, una invisibilidad que habla por sí sola. Ni siquiera fue tratada en Tardear, el programa en el que supuestamente colaboraban ambos. La indiferencia del público fue total, absoluta, devastadora. Son varias las negociaciones en las que él y su representante han mostrado una prepotencia que roza lo insultante, unas pretensiones como si fueran, atención a esto, los reyes del mambo, con exigencias desorbitadas que no se correspondían con su escaso tirón mediático. Aseguran personas de su entorno profesional a Informalia que su actitud ha sido, en ocasiones, insostenible, inaceptable para los que tienen que contratar. A ver, esto último sí que me parece lo peor de todo, porque al final, que la cosa no haya salido bien en televisión, pues puede pasar, claro, no todo el mundo vale para esto, por mucho que tengas un apellido de tronío, como ya decíamos antes. Pero que encima, si es cierto, como comenta esta fuente tan solvente, que iba por la vida con su representante con esos aires de superioridad, con esa soberbia desmedida, también hay que decir, en honor a la verdad, que probablemente sea algo que le venga de familia, porque tanto su madre Carmen Borrego como su tía Terelu Campos como su prima Alejandra Rubio no son muy diferentes en ese sentido. La arrogancia parece ser, una marca de la casa. Pero bueno, el caso es ese, el hijo de Carmen Borrego se las prometía muy felices, pensaba que esto iba a ser coser y cantar, un camino de rosas, y parece que lo que se ha pegado es un buen matacazo de realidad, una caída brutal que le ha hecho tocar fondo. Se dice que, aunque todavía se resisten, se niegan a abandonar del todo la idea de vivir del folclore familiar y del paripé mediático de las Campos,
Ahora buscan su futuro fuera de la televisión y de las páginas de las revistas. La búsqueda es desesperada, la situación es crítica. Hace menos de un mes, su madre, la mismísima Carmen Borrego, realizaba gestiones para encontrarles trabajo, incluso fuera del medio audiovisual, lejos de los focos, de las cámaras. Cualquier cosa con tal de ayudarles a reconducir su futuro, a salvarlos de este precipicio, ya lejos de unas cámaras que, al parecer, se han apagado para ellos mucho más rápido de lo que se encendieron. Una imagen desoladora, ¿no os parece? Se recuerda también cómo comenzó esa, podríamos decir ya, efímera trayectoria mediática de José María Almoguera. Hizo su aparición en el mundo televisivo tras conceder una exclusiva por su boda, un evento que lo catapultó por un breve instante al primer plano. Entonces era un joven tímido, reacio, que nunca quiso ponerse delante de las cámaras. «Lo mío es estar detrás», decía con una convicción que, al parecer, se desvaneció rápidamente. Sin embargo, tras descubrir el negocio de las exclusivas, el dinero fácil y enfadarse más de una vez por ser el objetivo de la prensa, cambió de opinión radicalmente. Decidió que le resultaba mucho más rentable vivir de ellas, justo aquello que, irónicamente, criticó tanto de su madre y de toda su familia. La hipocresía en su máxima expresión, ¿verdad? Concedió una tras otra, hablando de su madre, de su prima Alejandra, de su separación de Paola Olmedo, de sus dramas personales, de todo lo que podía generar morbo y audiencia. Se cambió la boca, se cambió la cara, se sometió a retoques estéticos y fue a la tele, a todos los programas que quisieron entrevistarlo, hasta que finalmente aceptó la oferta de Mediaset para incorporarse a Tardear como colaborador y de allí incluso participó en Gran Hermano, donde conoció a María la Jerezana, con la que vive ahora en un piso de alquiler en Madrid, intentando labrarse un futuro juntos, un futuro que, hasta hace poco, parecía ligado a la televisión. Y fue entonces, amigos, cuando el castillo de naipes empezó a venirse abajo, pieza a pieza, con una velocidad vertiginosa. El sueño se desvaneció, la realidad golpeó con toda su fuerza. A ver, yo creo que de todo esto hay un par de cosas a destacar, y muy importantes. Lo primero de todo, lo que se viene a decir aquí, es que es posible que se haya roto el juguete de tanto hacerlo, de tanto usarlo, de tanto exprimirlo. Al final, tantas exclusivas, tantas exposiciones, tanta sobrecarga mediática en tan poco tiempo, y como os decía antes, encima todo ello dentro de una familia que ya de por sí, últimamente, genera una profunda y evidente aversión en la audiencia. Yo creo que todo esto ha podido contribuir a que el personaje, el de José María y, por extensión, el de toda la familia, se termine quemando, se consuma hasta convertirse en cenizas, en pura y dura irrelevancia. La gente está saturada, harta de la misma historia, una y otra vez, de los mismos dramas reciclados. Y luego, otra cosa que en este caso no se menciona directamente en el artículo, pero a mí me parece que no es un detalle menor, ni mucho menos. Yo creo que también el interés que podía tener José María como personaje se ha ido apagando en la misma medida en que también se ha rebajado el conflicto que tenía con su madre. Pensemos en ello, el momento en el que José María Almoguera ha podido tener más interés como personaje, como figura pública, es cuando el conflicto con su madre se encontraba en pleno apogeo, en su punto álgido, cuando la tensión era máxima y las exclusivas se vendían como churros. Un conflicto que, es verdad, muchas veces nos daba la sensación de que lo buscaba él también, precisamente por eso, porque eso era lo que le iba a dar exclusivas y platós, visibilidad, dinero. Ha estirado el chicle todo lo que ha podido, hasta el último milímetro, pero ya ha llegado un momento en el que por mucho que estirara el chicle, la cosa no da más de sí, no hay más material, no hay más morbo que rascar. Es el agotamiento total del personaje, el final de un ciclo que, para su desgracia, ha sido mucho más corto de lo que él y su familia esperaban. La verdad es que es una situación dramática, una verdadera encrucijada para el que se perfilaba como el relevo generacional de un clan que, parece, se desmorona a pedazos. El apellido, como vemos, ya no es un cheque en blanco. Vamos a ver qué pasa, amigos, porque a mí me da la sensación, y no es una sensación, es una certeza que se palpa en el ambiente mediático, de que así, en líneas generales, el clan Campos anda muy de capa caída en Telecinco. Lo que le ha pasado a José María Almoguera, su caída en picado, no es un hecho aislado, no es un accidente. Es el síntoma más claro de una enfermedad terminal que afecta a toda la dinastía. Un cáncer televisivo que está devorando su relevancia y su poder. La indiferencia del público ya no es un rumor, es una realidad brutal, una sentencia inapelable para todos ellos.
Fijaos también en cómo está, por ejemplo, la mismísima Alejandra Rubio, que la pobre anda teniendo que abrazarse a los Carlos Constancia de turno para tener repercusión mediática. Y os digo una cosa, esto me parece hasta casi peor, más desesperado, más triste que lo de su primo. Es una evidencia más de que el apellido ya no vende por sí solo, de que la magia se ha roto, de que el interés ha desaparecido. Verla en esas situaciones nos confirma que la desesperación está llamando a la puerta de toda la familia. Una puerta que antes se abría con solo un gesto, y ahora permanece cerrada a cal y canto, sellada por el desinterés popular. ¿Qué nos queda por ver a estas alturas de esta familia, verdad? ¿Qué drama no nos han contado ya? ¿Qué conflicto no hemos vivido con ellos en primera persona, a través de las pantallas? Hemos asistido a cada boda, cada separación, cada reconciliación, cada polémica, cada enfrentamiento familiar, cada exclusiva que se han sacado de la manga. El público, os lo juro, está saturado, completamente hastiado de la misma historia una y otra vez, de las mismas caras, de las mismas quejas, de los mismos aires de grandeza que ya no se sostienen, que han terminado por desinflarse como un globo pinchado. La propia Carmen Borrego también, en los últimos tiempos, da la sensación de que para Telecinco es un cero a la izquierda, una figura totalmente irrelevante, sin peso, sin tirón, sin interés alguno. Sus apariciones son cada vez menos frecuentes, menos impactantes, menos rentables para la cadena. Parece que la cadena ya no la necesita como antes, que ha perdido esa capacidad de generar contenido y debate que la mantuvo a flote durante tantos años, que la hizo imprescindible en su momento. Ya no es el personaje que fue, y eso es un golpe durísimo para su ego, para su proyección pública, para su propio sustento. Pero, y esto es lo más doloroso, y a la vez lo más frustrante, sabemos perfectamente que, por mal que les vayan las cosas, por mucho que puedan estar en un declive constante, implacable e irreversible, esta gente, el clan Campos al completo, seguirá yendo por la vida con esa soberbia que se han gastado siempre, con esa prepotencia que decíamos antes, esos aires de superioridad. Es como si no aprendieran, como si vivieran en una burbuja de autoengaño de la que no quieren salir, de la que no pueden escapar. Aunque la realidad les esté gritando en la cara que su tiempo ha terminado, que la audiencia les ha dado la espalda de forma definitiva. Porque son así, queridos amigos, son así. A estas alturas no los vamos a cambiar, no van a modificar su esencia, su forma de ser, su manera de relacionarse con el mundo, con los medios, con el público. Es una parte intrínseca de su personalidad, de su marca como clan, una marca que paradójicamente los está llevando a la ruina mediática. Una soberbia que al final les está pasando factura, una factura carísima, mucho más allá de lo económico, afectando a su prestigio, a su imagen, a su legado, si es que queda algo de él. Es el orgullo de una estirpe que se niega a reconocer su final, a aceptar que el telón ha caído y la gente se ha marchado del teatro. Y es que, al final, hay que decirlo una vez más, y con la voz bien alta, no les vendría mal un poquito más de humildad, un baño de realidad, un gesto de reconocimiento ante el público que les dio todo y al que ahora ignoran y desprecian con su actitud. Porque ya lo hemos visto en el caso de José María y lo estamos viendo con el resto de la familia, solo con el apellido, solo con el linaje de las Campos, ya no basta, no es suficiente para mantenerse en la cima, ni siquiera para permanecer a flote en este océano de la televisión, donde las olas de la audiencia son implacables, donde el desinterés es un tsunami que lo arrasa todo a su paso. Ha llegado un momento en el que la gente, y esto es crucial, se ha terminado cansando. Ha dicho basta, se ha hartado de un clan que ha monopolizado demasiadas horas de televisión, demasiadas portadas, demasiados programas, con dramas repetidos y personajes que no evolucionan. Es la saturación, es el hartazgo, es la evidencia de que todo tiene un límite, incluso la paciencia del público más fiel. Y ese límite para el clan Campos parece que ya ha sido ampliamente superado, que han traspasado todas las líneas rojas imaginables. Es el declive total, el ocaso de una era, el final de un reinado mediático que se extingue entre el desinterés y el rechazo generalizado. La situación de José María Almoguera, esa sentencia en Telecinco que os he contado, no es un hecho aislado, es el grito de alarma, el disparo de salida de un final que se veía venir desde hace mucho tiempo. La decadencia de los Campos es un hecho irrefutable, una realidad que se impone con una fuerza brutal. Su prepotencia, esa que también les ha funcionado en el pasado para mantenerse a flote, es ahora su condena, el clavo en el ataúd de su carrera mediática.
El público simplemente no perdona la altivez cuando el talento o el carisma ya no acompañan. Es una lección cruel, pero necesaria, de la televisión y de la vida misma. Es hora de que se den cuenta de que el apellido Campos, antes un cheque en blanco, se ha devaluado. Ha perdido todo su valor, hasta el punto de convertirse en un lastre, una losa que arrastran consigo en cada aparición, en cada intento desesperado de recuperar el brillo perdido. La gente ya no compra ese relato, esa ficción de grandeza y relevancia, porque la realidad es mucho más tozuda y evidente. El castillo de naipes ha caído, y con él se ha desmoronado la ilusión de una dinastía que creyó ser eterna, intocable, inmortal a los caprichos de la audiencia, pero que ha encontrado en el cansancio y la soberbia su némesis más implacable, su final más anunciado y más dramático. Lo vemos todos, sin filtros, sin paños calientes. Y con esta reflexión, amigos, que nos invita a pensar sobre el ascenso y la caída de las figuras mediáticas y cómo el público, al final, tiene la última palabra, me despido por hoy. Ha sido un placer desenmarañar este complejo entramado familiar y televisivo junto a vosotros. Si os ha gustado el vídeo, si valoráis el trabajo que hacemos en Teras de Salseo para traeros la información más veraz y sin censura, no olvidéis darle un buen me gusta y, por favor, si todavía no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurar que sigamos trayéndoos estas primicias, estas verdades incómodas que otros no se atreven a contar. No olvidéis activar la campanita para no perderos nada, que la cosa promete. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos muy pronto con más salseo del bueno.